Bien, vamos a continuar con el tema que teníamos la semana pasada. Nosotros estábamos hablando sobre campos eléctricos y pues siguiendo siempre sobre la línea que ya veníamos trabajando, ahora nos toca campos eléctricos debido a cargas puntuales. ¿A qué se refiere con esto de cargas puntuales? Miren, vamos a repasar un poco lo que nosotros ya conocíamos. Primero, si nosotros teníamos cargas mayores a cero, entonces sabíamos de que campo eléctrico y fuerza iban en la misma dirección, ¿sí? En cambio, si yo tenía una carga menor a cero, aquí cambiaba porque entonces teníamos una fuerza y un campo eléctrico en distinta dirección. Conocíamos nuestra formulita que era campo eléctrico es igual a fuerza fuerza partido carga. Sabíamos que fuerza es igual a masa por aceleración o masa por gravedad, ¿verdad? Y por último, sabemos de que si nosotros tenemos una carga positiva, el campo eléctrico va hacia afuera, ¿verdad? En todas las direcciones, pues que nos corresponde. Mientras tanto, que si tenemos una carga negativa, el campo eléctrico va a ir hacia adentro. Esto que está acá es fundamental que ustedes lo aprendan y lo sepan, debido a que es parte de la resolución de los problemas, ¿sí? Nos va a servir para poder tener un poco más, un poco más de certeza sobre lo que se está trabajando. Bueno, pasemos a lo siguiente. Los campos eléctricos ejercen una influencia sobre las cargas eléctricas. Y a la inversa, las cargas eléctricas crean campos eléctricos. El campo eléctrico está determinado por esta fórmula. E es campo eléctrico, E sería campo eléctrico que se da en una porción de newtons sobre coulombs. K es una constante. K es una constante, quiere decir que es el mismo valor. Y el valor es 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado partido coulomb cuadrado. Este valor ahí lo agregan en su formulario porque siempre es el mismo valor. ¿Sí? Ese valor no cambia. Bueno, no sé si hay alguna duda por ahí por el momento. Profe, ¿Sí? o sea que la fórmula que está a la derecha es lo mismo que usted escribió, de 9 por 10 a la 9. Esto, lo que escribí es esto. Nada más. K. Ah, ya. Bueno, K, Q es carga que está en coulombs y R que corresponde a la distancia que siempre se trabaja en metros. ¿Sí? Esto que está acá corresponde al campo eléctrico de una carga puntual. Para entenderme lo de carga puntual lo vamos a ver con un ejemplo. Es mucho más sencillo. ¿Sí? Otro aspecto a tomar en cuenta que las cargas generan ciertos campos, por ejemplo la masa puede ser tomado como una carga, genera un campo gravitatorio hacia adentro, ¿verdad? Pero lo genera generalmente la masa más grande, ¿verdad? Que genera un campo gravitatorio, en este caso esta es la fórmula de gravitación, aunque esto no nos interesa ahorita. Las cargas positivas que generan un campo hacia afuera, que era lo que les decía, si yo tengo una carga positiva, los campos eléctricos van hacia afuera. Mientras que si tengo una carga negativa, como dice allá, van hacia adentro. ¿Correcto? Bueno, ahora sí vámonos a los problemas. Y con los problemas me van a entender este tema. Es bien sencillo, es bien fácil. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es los criterios, estos criterios, ¿verdad? Que sería pura teoría, al igual que esto. Una vez lo sepan ustedes, pues no hay problema. Vamos a la práctica y aquí ya se los explico. Y dice, dos cargas eléctricas positivas de magnitud y nos dan magnitudes. Espérenme, ahí está. Nos dan dos magnitudes. Es importante que nosotros siempre escribamos los datos de nuestro problema. Si nosotros no escribimos los datos de nuestros problemas, prácticamente está malo lo que estamos trabajando. A ver, ahí hay una duda. Dígame. Creo que se quedó trabada la pantalla. Ah, no me diga. Espera, perdón. ¿Pueden ver ahora? Preguntan, ¿pueden ver ahora? Ahorita sí. Sí, Ok, ahorita profe, sí. Ahí sí. gracias. Disculpen, patojos, ¿oyeron? Entonces les decía, dos cargas eléctricas positivas, mucho ojo, aquí dice que son positivas de magnitud carga 1 y carga 2, ya las escribí.
están separadas por 50 centímetros. Esos 50 centímetros corresponden a R o la distancia. R se tiene que dar en metros, por lo tanto aquí sería 0.5 metros. No vayan a cometer el error de colocar 50 porque ahí ya arruinaron el asunto. Y dice, determine la intensidad del campo eléctrico resultante, o sea, nos piden un campo eléctrico total que no conocemos, ¿verdad? En el punto P, que se localiza a 20 centímetros a la derecha de Q1. Es importante que nosotros hagamos los diagramas, pues con los diagramas podemos tener una vista un poco más amplia de lo que estamos trabajando. Bien, vamos a ver, tenemos dos cargas. Tenemos la carga 1 y tenemos la carga 2, totalmente distintas. Hay una distancia entre ambas cargas, ¿sí? La distancia que nosotros conocemos entre las cargas es de 0.5 metros. Entonces decimos que R es igual a 0.5 metros. Esta es la distancia que existe entre ambas cargas. Es importante tomar en cuenta que yo aquí tengo una carga 1 y yo aquí tengo mi carga 2. Ambas son positivas. Bueno, pero aquí creo que ese positivo lo puedo poner acá. Ambas son cargas positivas. ¿Estamos? Esto de las cargas positivas es importante que lo tomen en cuenta porque les va a servir para el razonamiento final. Bueno, y nos dicen que hay un punto P. El punto P se encuentra a cierta distancia de Q1. Voy a colocar acá mi punto P. Este va a ser mi punto P. Y mi punto P va a tener una distancia específica. En este caso, va a ser una distancia de, según acá, 20 centímetros, que equivale en metros a 0.2 metros. ¿Sí? Por lo tanto, el resultante acá serían 0.3 para este lado. Entonces ahí ya tengo mi diagrama y me piden determinar el campo eléctrico resultante. Ahora, ¿qué tiene que ver esta fórmula con la fórmula anterior? Que esto corresponde a cargas puntuales. Eso quiere decir que yo voy a analizar cargas independientes. Voy a ver cómo se ve afectado el punto P con la carga 1 y voy a ver cómo se ve afectado el punto P con la carga 2. A eso se refiere con cargas puntuales. Entonces voy a proceder a resolver. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿No? Bueno, sigamos. Para resolver, yo voy a tomar en cuenta mi fórmula. Mi fórmula es campo eléctrico es igual a la constante K por su carga partido R cuadrado. En el caso del campo eléctrico 1 quedaría de la siguiente forma. Campo eléctrico 1 va a ser igual K. ¿Cuánto vale K? K vale 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre column cuadrado. Entonces lo voy a escribir acá. Sería 9 por 10 a la 9 newtons metro al cuadrado dividido column cuadrado. Esto que está acá va multiplicado por la carga 1, ¿sí? Y la carga 1 equivale a 2 por 10 a la menos 6. A la menos 6 columns. Y esto a su vez va a ir dividido la distancia que existe del punto P hacia la carga 1, que sería 0.2. No se van a confundir en poner 0.5 porque ahí sí ya sería otro error. Sería 0.2. Todo esto elevado al cuadrado, perdón, 0, aquí me equivoqué. 0.2 metros, todo esto elevado al cuadrado. Entonces lo que yo tengo acá prácticamente es la aplicación de mi fórmula. Me disculpo por algo, se me olvidó colocar algo antes de esto y es escribir mi fórmula acorde a lo que voy a operar. ¿A qué se refiere? Campo eléctrico 1
va a ser igual acá por la carga 1 dividido R cuadrado. Si yo no escribo mi fórmula, mi aplicación de la fórmula antes, prácticamente no estoy indicando qué estoy haciendo. Bueno, entonces ahora sí, campo eléctrico 1 va a ser igual, lo vamos a operar, sería 9 por 10 a la 9, esto sería por 2 por 10 a la menos 6, y todo esto dividido 0.2 al cuadrado. Y me da 4.5, 3, 4, 5, por 10 a la 5. Sí, por 10 a la 5 newton sobre coulomb. ¿Y cómo sé que son newton sobre coulomb? Pues porque yo tengo que hacer mi eliminación de variables. Yo ya sé, ¿verdad? Metro cuadrado se va con metro cuadrado que está acá. Coulomb cuadrado se va con coulomb. ¿Y qué me queda? Newton sobre coulomb. Ahí está mi primer campo eléctrico. Hago exactamente lo mismo con el campo eléctrico 2. Paso acá, digo campo eléctrico 2 es igual a K por mi carga 2. Todo esto dividido R cuadrado. Si yo no indico, está malo. ¿Sí? Entonces procedo. Campo eléctrico 2 es igual a... Y bueno, vamos a diferenciar acá qué es lo que tenemos. Igual 9 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado dividido coulomb al cuadrado. Todo esto multiplicado por... Ahora cambia el valor, ya no es 2 por 10 a la menos 6, sino es 8. Entonces tenemos aquí 8 por 10 a la menos 6 coulombs. Esto es lo que tenemos en la parte superior. Y en la parte inferior ya tenemos la cantidad de metros que existen entre el punto P y la carga 2, que sería 0.3 metros. No se vayan a equivocar, por favor, vuelvo a repetir, es la distancia que existe entre un punto y el otro. 0.3, ay Dios, ahí está, elevado al cuadrado. Y ahí tenemos nuestro siguiente dato. Entonces aquí sacamos el valor y nos dice que el campo eléctrico 2 va a ser igual, vamos a ver, sería 9 por 10 a la 9, eso es 0.3 y ya no es 2.6, esto sería 8. Nos da 8 por 10 a la 5 newtons sobre coulombs. Voy a dejar esto un poco más separado y ya les voy a explicar qué pasa acá. Bueno, entonces aquí tenemos la resultante del campo eléctrico 1 y campo eléctrico 2. Por lógica, sabemos que un campo eléctrico total correspondería a la sumatoria de ambos valores, ¿cierto? Pero no es así. Tenemos que razonar un poco. Si yo tengo una carga positiva, voy a jalar esta porción. Voy a jalar esta porción de mi carga 1 y la voy a poner acá. Si yo tengo la carga 1 que es positiva y yo tengo ya un campo eléctrico 1 que se está ejerciendo acá, como pues es positiva, yo ya sé que todos los valores del campo eléctrico van a ir hacia afuera. ¿Sí? Si yo tengo un campo, una carga 2 también involucrada, voy a correr esto un poco. Si tengo un campo eléctrico, pero una carga 2, también me va a generar un campo eléctrico 2. ¿Y qué sucede? Como es positivo, van hacia afuera. ¿Sí? Eso quiere decir que si yo me ubico en mi punto P, tengo que ver la interacción de cómo están los campos eléctricos. Si el campo eléctrico 1 va hacia afuera y va dirigido hacia el punto P, quiere decir que en esta dirección que estoy colocando acá, va el campo eléctrico 1. Y el campo eléctrico 2 hacia punto P va hacia acá. Y aquí va el campo eléctrico 2.
En otras palabras, si yo coloco, o de otra forma, coloco mi punto P, que yo ya lo conozco, que es esto. ¿Qué acabo de hacer? Ahí está. Que este es mi punto P. Yo ya sé que los campos eléctricos me van a quedar de la siguiente manera. El campo eléctrico 1 va a cruzar al punto P hacia la derecha, quiere decir que yo voy a tener el campo eléctrico 1 acá, y el campo eléctrico 2 va a cruzar al punto P, que se va a venir hacia la izquierda. Y aquí voy a tener mi campo eléctrico 2. Por lo tanto, mi campo eléctrico total va a ser igual. Campo eléctrico 1 está hacia la derecha, es positivo, es la sumatoria de ambos, campo eléctrico, y el campo eléctrico 2 está hacia la izquierda. Por lo tanto, va a ser menos el campo eléctrico 2, porque están en diferente dirección. Por lo tanto, yo puedo definir que mi campo eléctrico 2 es negativo. Aquí lo estoy señalando. Ay, se me fue para otro lado. Aquí lo estoy señalando. ¿Sí? ¿Cómo determiné ese signo? Pues obviamente el razonamiento. Y ya conociendo yo mis valores, tanto del campo eléctrico 1 y campo eléctrico 2, procedo a operar. Entonces ya me queda de la siguiente manera. Lo voy a operar ahí arriba para que no se pierda la continuidad. Entonces yo voy a decir acá que mi campo eléctrico 1 le voy a restar el campo eléctrico 2. ¿Sí? Esto me va a dar el campo eléctrico total. Y recuérdense que todo esto va Newton sobre Coulomb. Y entonces, al encontrarlo, me va a dar menos 3.5 por 10 a la 5 newtons sobre Coulomb. Pero hay un asunto, si ustedes me colocan este resultado negativo, está todo malo. El resultado final debería de ser de la siguiente manera. Y decir, campo eléctrico total va a ser igual, ¿no? Campo eléctrico total va a ser igual a 3.5 por 10 a la 5 newton sobre Coulomb dirigido a la izquierda. ¿Cómo sé que está dirigido a la izquierda? Pues obviamente me lo dice el signo. Por eso es importante saber operar con los signos. Los signos no dan un valor, sino dan una dirección. Y es importante las direcciones cuando algo se cruza. ¿Ya? ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, uno de esos es negativo? Pues obviamente la dirección del campo eléctrico cambia. ¿Sí? Iría en otro punto. Bueno, ¿alguna duda? Creo que sí las hay. Pregunten, por favor. A ver, no es necesario que pongan levantar la mano, solo activen su micrófono y pregunten. Dígame, Rudy. Profe, sí daría negativo si la flechita ahí era para el punto. Sí y no, dependiendo, porque mire, pues, imagínense que yo tengo la carga negativa acá de carga 2. Todo va hacia adentro. Si yo tengo mi punto P acá, ¿qué quiere decir acá? Que la dirección de esto es hacia allá. O sea, no necesariamente tiene que cruzar el punto, sino es ver hacia dónde se dirige el campo eléctrico. ¿Sí? Profe, o sea que si la carga 2 hubiera sido negativo y la carga 1 hubiera sido positivo, todo hubiera sido positivo. Ajá, y se suma. Ah, ya. Así es. No necesariamente tiene que cruzar el punto, sino es ver la dirección hacia dónde va. Es como expandir las líneas de acción, digamos. Si a mí me queda aquí el campo eléctrico, yo ya sé que todo esto viene generado desde acá. Y si aquí está mi punto, yo ya sé que mi punto fue cruzado desde esta dirección, aunque el campo electrónico está acá. Sí, O sea que si las dos hubieran sido negativas, hubiera quedado igual. si hubieran sido no hubiera quedado lo mismo. Ah, hubiera hecho el mismo procedimiento, pero con diferente, o sea, hubiera sido al revés. Hubiera quedado esta negativa, esta positiva, esto me hubiera quedado positivo, por lo tanto, iría Dirigido a la derecha.
Ajá, entonces usted depende mucho del razonamiento que hace. Ya, gracias, profe. Va. Profe, Pero esta respuesta sí es positiva entonces, o la cambiamos a negativa, no. Dirección. Porque ¿Cuál respuesta? esta, la de El menos la respuesta 3.5. final. No, sí, 3.5, sí. Ok, Por 10 a es la 5. negativo a la hora que usted lo opera, pero el Ujú. verdadero resultado que usted tiene que colocar es este, ¿ya? Sí. Si usted no coloca esto y deja este resultado que está acá, estaría malo el problema. Todo problema va de un razonamiento, ¿ya? Este signo tiene una interpretación y la interpretación es que va dirigido a la izquierda. ¿Estamos? Sí, Profe, gracias. Ok, entonces sí. el punto P iría para la izquierda porque el campo positivo de la partícula 2 le da más fuerza para que vaya para la izquierda. Lo No, empuja para la porque izquierda. no, es que el punto no está interactuando con las cargas. El punto P se ve afectado por el campo eléctrico. El punto P está estático, ¿ya? Lo que Ah, queremos ver es cómo interactúa el campo eléctrico, ¿sí? Profe, Es diferente, o pero sea, si el no, el punto P no se pero si mueve. el punto está Solo estático, una cosa, entonces no interactúa. espérame, solo una cosa. El punto P nunca se mueve. Lo que yo coloqué acá de las líneas es cómo cruzan los campos eléctricos en el punto P. No tiene nada que ver que si el punto se mueve o no se mueve. ¿Ya? El punto P Ya. no tiene movimiento, sino es un punto que donde están cruzando los campos eléctricos. ¿Ya? Es estático. profe, Sí, dígame. y si no dieran valor de las cargas, o sea, digamos un problema, que no diera valor de las cargas y dijera que tuviéramos que colocar un punto P, pero solo dice que las dos son positivas. Si ambas son positivas, hay que colocar un punto P. Ajá. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que le piden? ¿El valor de las cargas o Que el punto P esté estático. que quede en equilibrio? Ajá, Ah, bueno, entonces razonemos dos cosas. Miremos. Para que haya un equilibrio tendrían que ser las cargas exactamente iguales, ¿cierto? sí, Entonces lo tendría que colocar al centro. Pero si las cargas varían, tendría que encontrar un razonamiento. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? Que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Eso quiere decir que la sumatoria de las energías 1 más sumatoria de energía 2 debe ser igual a cero. Entonces eso dependerá tanto de la distancia como de la carga, del valor de la carga. Entonces, en algún punto usted tiene que diferenciar estas fórmulas y va a tener que despejarlas de esa manera. Por ejemplo, yo no conozco la carga, ni conozco la distancia, ¿cierto? sí, Va, entonces yo tendría que sacar carga 1, por ejemplo, K por carga 1 por R1, menos, por ejemplo, sería, o más, K carga 2 X menos R1, por ejemplo. Ya, porque entonces usted ya tiene un X y aquí tiene un XR menos X, por ejemplo, algo así. Esto es igual a cero. Entonces aquí lo que tendría que hacer es despejar estos valores. Y le va a quedar algo en función de una fórmula. ¿Ya? ya, ya. Creo que hay un par de problemas de esos que vamos a hacer, entonces creo que se va a ver más en la práctica. Pero lo que hace usted es hacer el razonamiento con el equilibrio de fuerzas, básicamente. Y a partir de ahí usted define las fórmulas y despeja la variable que a usted le interesa. Ahora, si le da un valor, pues es más fácil, porque ya con el valor, pues ya lo encuentra. profe, una duda. Sobre los signos, en la ecuación usted tiene que, la energía total es igual a la energía del campo 1 menos la energía del campo 2. Ajá, Campo 2 es negativo también, entonces no se sumaría en esa parte y la respuesta sería positiva. perdón. Repita lo último, Q1 o Q2, ¿cómo así? Eh, tenemos que ET es igual a E1 menos E2 Correcto, ajá. y E2 está expresado en negativo. Entonces, al reemplazar valores, quedaría E1 menos E2 negativo también. No es así. Mire, pues, la energía total va a ser E1 más E2 más E3
más y todos los que haya, todas las energías que estén a la n. El asunto es de que aquí, para mí, es como venir y decir, energía total va a ser igual a mi E1, el valor de E1, más el valor de E2. ¿Ya? Este va a ser positivo, pero este es negativo. Este negativo automáticamente con este, ¿qué pasa? Se vuelve negativo. ¿Ya? Lo único que hice yo fue simplificar esta parte. No sé si me entienden. Sí, ya, ahí está. ¿Ya me lo cachó? Sí, puede ser muy Sí, bien, ahora. es como decir acá más menos E2, ¿verdad? Y este menos, ¿de dónde salió? De la dirección. Y lo que hace acá con la sumatoria de las energías es pura dirección. Lo positivo se suma y lo negativo pues se va restando. Es como trabajar vectores. ¿Ya? Esa es la razón. Este signo tiene validez para este tipo de razonamiento, pero aquí ya solamente les da una dirección. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda por ahí? Profe, Yo, profe. Sí. Dígame. Mire, yo me quedé un poco perdido cuando dijo por qué la carga 1 se movió para la derecha y por qué la carga 2 se fue para la izquierda. Es que las cargas no se movieron, es el campo eléctrico el que se movió. Mire pues, a ver, tal vez aquí me entienden todos. Si yo tengo una carga positiva, perdón, y una carga negativa, voy a trabajarlos así. Esta es positiva y esta es negativa, ¿sí? Si yo tengo una carga positiva, el campo eléctrico va a ir hacia afuera en todas las direcciones, ¿sí? Siempre. Pero si yo tengo una carga negativa, el campo eléctrico va a ir hacia adentro, ¿sí? No tiene nada que ver estas flechas con estas. Entonces, si yo tengo un punto P, voy a borrar esto porque esto lo hice para otra cosa. Si yo tengo un punto P acá, imagínense que este es mi punto P. Yo aquí tengo una carga positiva y aquí tengo una carga negativa. Si yo sé que para positivo siempre va a ir hacia afuera, esto va a ir en esta dirección. Y si yo sé que negativo va a ir hacia adentro, yo ya sé que el campo eléctrico viene hacia adentro, pero ¿de dónde viene? De esta dirección. Si yo saco mi punto P de acá, me doy cuenta que rojo va para allá. ¿Y verde para dónde va? Para allá también, ¿sí? Pero si en dado caso yo cambio las direcciones que vengo yo y digo que esto que está acá es positivo, el campo eléctrico va a salir hacia allá, ¿sí? Entonces, cuando vengo yo y agarro mi punto P, me doy cuenta que el primero, cuando cruce, va hacia allá. Y este segundo, cuando cruce, va a ir hacia allá. Entonces cambian las direcciones. ¿Ya me entendió? Ah, sí, con eso ya lo entendí. Gracias, ¿Sí? profe. Va, entonces es pura cuestión de entender hacia dónde van. Ya es como cruzar la gasolinera, ¿verdad? Que si la cruza a la derecha o a la izquierda, eso es. ¿Sí? Bueno, para todos dejo ahí el problema porque tenemos que pasar al siguiente. Esta clase igual yo se las dejo grabada para que ustedes puedan verla. Esta sí la voy a subir porque aquí ya entramos a la parte ya más específica. Bueno, voy a borrar esto. Espero que lo hayan copiado porque una vez borrado... No, profe, no. Profe, Profe, pero ese las era el cargas ejercicio siempre que le van a teníamos decir que si son copiar en la positivas o tarea. negativas. A ver, no entendí nada, hablaron dos. Sí, va en la tarea y lo segundo que era, Las cargas siempre le van a decir si son positivas o negativas. siempre les dicen, sí, le pueden decir si es un protón positivo, si es un electrón negativo, o les dicen carga positiva o negativa, o a veces tienen signo. Vamos a verlo en el siguiente problema porque justo el siguiente problema lo tiene. Denme un segundo, vamos a jalar acá. Quiero que se fije ahí, Pineda creo que fue el que me habló. ¿Qué es lo que dice? Dice, se colocan cargas de -4 y 8 microcoulombs. Ese -4 es negativa la carga y ese 8 es positiva la carga. Entonces voy a pasar a hacer el razonamiento de esta. Solo el razonamiento porque estamos contra el tiempo. Dice, se colocan cargas de -4 y 8 microcoulombs en los vértices de la base de un triángulo equilátero.
Quiere decir que aquí me están dando un triángulo equilátero, ¿sí? Quiere decir que el triángulo tiene sus 3 lados iguales. Ahora, también me dicen que en los vértices están colocados los dos valores. Negativo en un lado, porque es menos 4. Voy a colocar esto acá. Esta va a ser negativa, mientras que el otro lado va a ser positivo. ¿Y qué es lo que me acaban de dar acá? Me dieron las cargas que van en los vértices. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los podemos definir? En este caso, yo aquí tengo mi carga 1 y me dice que la carga 1 es de menos, es negativa. ¿Sí? La carga 1 es negativa. Y luego nos dicen que la carga 2 es positiva. ¿Por qué sé que es positiva? Porque dice 8 microcoulombs y la otra dice menos 4 coulombs. Y entonces aquí yo ya sé más o menos cómo se va a diferenciar esto. Entonces nos dice que en los vértices de la base del triángulo equilátero de 20 centímetros de lado nos están dando las dimensiones. Nos dicen que cada lado mide 20 centímetros. Por lo tanto sería 0.2 metros de cada lado. 0.2 metros de cada lado. Ojo, no se van a equivocar en trabajarlo en centímetros porque les están dando que la condición que todo se trabaja en metros. Y nos dicen cuál es la magnitud y dirección, fíjense, dirección de la intensidad del campo eléctrico en el tercer vértice. Eso quiere decir que a nosotros nos están dando un tercer vértice que se ve involucrado y afectado con las otras dos cargas. Este vértice yo le voy a llamar mi punto P. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Aquí está sencillo. Usted se los expliqué en el otro ejemplo. Les dije que el campo eléctrico 1, aquí sería campo eléctrico 1 es igual a la carga sería igual a K por la carga 1 y el partido R cuadrado. Entonces, ¿qué valores tomo acá? El valor de la carga por R y ahí me va a dar mi campo eléctrico 1 con respecto a P. Recordemos que R es 0.2. Ahora vamos aquí con Q2 y nos dice campo eléctrico 2 es igual a carga por Q2, todo esto dividido R cuadrado. ¿Sí? Solo que aquí tenemos Q2, el valor de Q2 por la distancia que existe. Aparentemente ahí está fácil, pero no es así. Si ustedes se fijan, esto que está acá corresponde a las magnitudes de E1 y E2 y nos piden magnitud y dirección total. Por lo tanto, nos van a decir que el campo eléctrico total va a ser igual a campo eléctrico 1 más campo eléctrico 2. Pero aquí se complica el asunto. Y fíjense por qué. Si yo tengo que mi carga 2 es positiva, yo ya sé que la dirección de mi campo eléctrico va a ser hacia afuera. ¿Sí? Por lo tanto, yo ya sé que mi campo eléctrico va a estar cruzado en este punto P. Aquí voy a tener mi campo eléctrico 2. Pero mi campo eléctrico 1 va hacia adentro. ¿Por qué? Por ser negativo. Entonces va hacia abajo. Por lo tanto, mi campo eléctrico 2 va a ir en esta dirección. Mi campo eléctrico 1. En otras palabras, si yo jalo mi punto P acá, que tengo acá, y yo cruzo mis campos eléctricos, los voy a poner con los colores que corresponden. El campo eléctrico 2 va a ir hacia arriba. Este es mi campo eléctrico 2. Lo voy a hacer con líneas un poco más adecuadas y más rectas. Mi campo eléctrico 2 iría hacia arriba, ¿sí? Este es mi campo eléctrico 2. Y mi campo eléctrico 1 iría hacia abajo. ¿Sí? Eso sería. Entonces tengo que sumar ambos. Pero como yo tengo dos vectores, aquí viene lo complicado. Estoy condicionado
a trabajar componentes. Esta línea que yo acabo de hacer es esta línea que estoy trazando acá, justo a la mitad del triángulo. Entonces, este ángulo que está acá son 30 grados, mientras que este otro, aquí es como trazar mis vértices, ¿verdad? Es encontrar si este ángulo que voy a colocar acá, como ya sé que el opuesto es 30 grados, este vale 30 grados. Y entonces, ¿ahora qué corresponde acá? Que yo voy a tener que hallar un mi E en X, un mi E en Y. Aquí voy a tener que hallar U en Y y mi E en X. Para que después venga yo y diga E total en X va a ser igual a E1 en X más E2 en X. Y después voy a decir que mi E total en Y va a ser igual a mi E2 en Y, pero mi E2 en X más mi E2 en Y. Pero eso sería, este es 1, E1 en X y E2 en Y. Y entonces ya teniendo esto, yo ya paso a decir que mi E total es igual a la raíz cuadrada de mi E total en X elevado al cuadrado más mi E total en Y elevado al cuadrado. Y cuando yo ya tenga este resultado, también tengo que hallar el ángulo, y el ángulo como sea, con tangente inversa de estos dos valores. Bueno, esto que está acá solo es el planteamiento, para que sepan qué es lo que vamos a hacer. Esto que se trabaja acá es por medio de vectores, si lo quieren ver así. Tienen que repasarlo, tienen que repasar trigonometría, Pitágoras y obviamente esto de vectores para hallar componentes. A ver, ¿dudas? Profe, ¿Sí? sí, yo tengo una duda. En la fórmula del campo eléctrico, R es la distancia entre la carga que genera el campo y el punto P del que queremos hallar. Correcto, así es. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, acá sería, para el campo 1 sería 0.2, porque esa es la distancia entre la carga negativa y el punto P. Correcto, Ah, ya. así Ok, es. gracias. Bueno, patojos, miren, esto es planteamiento. Como les digo, este problema no va en la tarea. En la tarea va hasta el problema que hicimos hoy, el anterior a este. Eso se entrega lunes. Entrega la tarea tanto en Classroom como en la plataforma Edu, por favor. ¿Sí? Profe, Sí, dígalo. o sea que aquí, o sea, en la fórmula que puede bajar, por favor. ¿Sí? En la fórmula que puso hasta ahí abajo es Pitágoras. ¿Sí? Bueno, Básicamente, no, Pitágoras no es. Ah, bien, sí sería Pitágoras. sí, sí. Correcto, sí es Pitágoras, porque sí, C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Si se dan cuenta, todo lo que es vectores tiene relación. De hecho, todo el curso que vamos a ver ahorita tiene que ver con vectores. Todo. ¿Sí? Entonces, para todos, bueno, llegamos al final de la clase. Esto que les digo fue solamente planteamiento. Lo vamos a ver más despacio el siguiente día. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna otra duda? Y este ejercicio que vamos a hacer el viernes ya no incluiría en el trabajo. No, ese no va en la tarea. El viernes no nos vemos porque hay actividad de Don Bosco. Entonces sería hasta el otro miércoles y esto ya no va en la tarea. ¿Sí? Está Ya en bien. la tarea solo van 3 ejercicios. Sí, sí. Van 5 ejercicios los que tienen que colocar. ¿Sí? 5. De la presentación anterior eran 4 más el de hoy 5. Bueno, para todos, les deseo muy buen día. Se me cuidan bastante. Hasta pronto. Nos vemos pronto. ¿Sí? Dios, profe. Adiós, profe. Adiós, adiós. Adiós, profe. Gracias, profe. No, adiós.